Uno de los avances que permitió la reforma financiera que entró en vigor hace 18 meses fue que las tasas de interés comenzaran a bajar en México. Qué bueno, ¿no? El objetivo de la reforma financiera es que el 65% de la economía la represente el ahorro de todos los mexicanos. Y ya prácticamente estamos a un nivel internacional del 30% del Producto Interno Bruto. Es lo que representa el ahorro de los mexicanos. Para hablar de este tema hemos invitado a Narciso Campos. Él es titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quédate con nosotros en La Billetera. Con este aplauso le damos la gran bienvenida a Narciso Campos. Él es el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias por estar en La Billetera. Gracias, Narciso. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y que conoces toda la reforma financiera, el sistema bancario y todos los instrumentos del sector bursátil. Y fíjate precisamente lo último con lo que termina tu título de funcionario público, lo de ahorro. Porque hemos hablado mucho del crédito y la disponibilidad de crédito. Pero ¿cómo somos de ahorradores los mexicanos? ¿Sí le estamos metiendo galleta o sí nada más estamos... ¿Y qué tanto la reforma financiera puede favorece ayudar el ahorro? a que ahorremos y no estemos pateando nada más el bote para cuando sea uno viejo? O es un mito el ahorro. Ahorro desde ahorita. Ese es un tema muy importante y ahora que estamos haciendo un corte a 14 meses de haber promulgado la reforma financiera, tenemos datos muy interesantes del crecimiento del ahorro de los mexicanos. Pasamos en mediciones macro, pasamos de casi 56% a casi 62%. Es decir, crecimos... ¿En relación al PIB? En relación al PIB. Crecimos casi 6 puntos del PIB en ahorro. Eso quiere decir que los mexicanos estamos ahora preparándonos mejor para poder enfrentar gastos que tengamos en un futuro o el retiro. Eso es una muy buena noticia para todos, porque además es este ahorro lo que después es la fuente del financiamiento que necesitamos vía crédito. ¿Es una condicionante? ¿Deberíamos de llegar a qué niveles en una economía de este tamaño en términos, cuánto tendría que ser el ahorro en relación del PIB con esta economía que tenemos? Es un punto muy importante. Te doy un dato. Para llegar a la meta de Pronafide, una meta que nos pusimos todos como sociedad. El Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. El Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, que busca que crezca este crédito para que todos podamos tener el pequeño negocio, para que podamos enfrentar los gastos que tenemos en casa y demás. Tenemos una meta para llegar a un 40% en relación con el PIB de crédito. Para llegar a ese 40%, el mismo Pronafide, dentro de sus cálculos, establece que debemos de llegar a un 65% de ahorro. 65%. Y estamos en 62%. Para que sea sano, O sea, ya ¿no? paradito, Que sea sano. 3 puntitos más. Es decir, vamos no muy se bien. gasten los domingos. Vamos muy bien. No se vayan a la... Bueno, sí vayan, pero no gasten tanto. Vamos muy bien en la parte de ahorro para lograr el crédito. Ese sí es un punto muy Perfecto, importante. muchas ¿Por qué es necesario que haya ahorro para dar crédito? Es una muy buena pregunta. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos lo que hacen es toman dinero de la gente que quiere ahorrar, lo guardan, les ayudan a que no se les pierda, se lo guardan abajo del colchón, a que mantenga valor con los rendimientos que les dan. Y con ese dinero lo que hacen los bancos es prestar a quienes lo necesitan, es decir, toma recursos de quien le sobran, por decirlo de alguna manera, y los entrega a quienes lo necesitan. Ahora, ¿la reforma financiera ¿Y con de una tasa veras de ha interés? reducido tasas, ha aumentado el crédito? Crecimos 3.5 puntos porcentuales en 2 años, estamos en 29.2, rumbo a este 40 que queremos llegar en 2018. Narciso, vamos a ver una cápsula justo con más cifras sobre el corte de caja de la reforma financiera. Muy bien. La competencia es uno de los principales factores para lograr el objetivo de incrementar el crédito bancario a tasas más atractivas que permita que empresas y familias financien más proyectos y planes. Y los resultados de la reforma en materia financiera permiten, entre otras cosas, que créditos a las pequeñas empresas, al campo y los emprendedores se ofrezcan hoy a tasas menores a 10% anual. Narciso, ¿cuándo veremos más bajas en las tasas para nosotros los usuarios, por ejemplo, de tarjeta de crédito, que también es algo que hemos estado y que puede influir también en otra toma de decisiones en el hogar? Han bajado las tasas también hasta en un 9%. Y lo importante aquí es que esperamos que con este mayor ambiente de competencia que hay por la reforma financiera, precisamente esto que ya estamos empezando a observar, que son bajas de tasas, que es más oferta de crédito, que es una mayor facilidad en la movilidad,
se vaya incrementando, es decir, que vaya teniendo una dinámica mayor entre los bancos que precisamente haga que se puedan ofrecer mejores precios. Ahora hay tasas, hay hipotecario, ¿no? Es que, sí, pero es que además de eso está la otra parte del ahorro de largo plazo, el patrimonial, Sí. de valores, que es también de la chamba aquí de don Narciso. Sí. La Bolsa Mexicana de Valores todavía es un ente extraño para la gran mayoría de la gente en este país. La inversión en valores del mercado bursátil, además de las afores, ¿qué tanto puede ser atractivo, sobre todo para los jóvenes que pueden tomar riesgos? Invertir en bolsa te permite poder tener los mismos rendimientos que tienen los accionistas de las empresas grandes, es decir, te puedes volver dueño de un cachito de una empresa grande y obtener el mismo rendimiento que obtienen sus accionistas, te vuelves accionista de la empresa grande, y es generalmente debe ser una estrategia para el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lo que nos ha dicho es que el rendimiento de la bolsa de valores ha sido un rendimiento positivo, alto, pero no es para cardíacos, es decir, tienen fluctuaciones diarias. Tienen fluctuaciones mensuales. Entonces, ahorrar en la bolsa es una gran estrategia para aumentar tu rendimiento, para enfrentar gastos que vayas a tener en el futuro, 10 años, en 20 años, o para retirarte. Tienes que es recomendable destinar un porcentaje de todo lo que puedes ahorrar ahí y dejarlo a largo plazo. Vamos a las noticias financieras y económicas, precisamente pues para ver si nos hacemos dueños de un cachito de empresa, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Bernardo Noval. Le cuento que solo la semana pasada se anunciaron nuevas inversiones en el sector automotriz por 3.500 millones de dólares, para alcanzar así un monto total superior a 20.000 millones de dólares en los últimos 2 años, que para el año 2020 se traducirán en 5 nuevas plantas, cerca de 1.5 millones de unidades adicionales, que llevará a México a convertirse en el 5º productor mundial, con más de 5 millones de unidades. Y en términos fiscales, a la fecha, 1.6 millones de personas físicas han presentado la declaración anual, lo que indica un ritmo positivo en la recaudación de impuestos, pues en los últimos días para presentar la declaración el promedio diario va de 250 a 290 mil personas, lo informó Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, quien por cierto ya estuvo con nosotros en La Billetera. Pese al ajuste del gasto público que se anunció para el próximo año, el apoyo a subsidios para la vivienda será la partida prioritaria, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Además, reiteró que la banca de desarrollo seguirá trabajando con la banca comercial para consolidar y ampliar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios. Por otro lado, le cuento que el gobernador del Banco de México descartó que por un momento existan evidencias de que el aumento del dólar y la caída del precio internacional del petróleo hayan incrementado los precios de algunos bienes y servicios, por lo que la inflación se mantiene bajo control y no es necesario un aumento de las tasas de interés, por lo menos en el corto plazo. Esas fueron las noticias de la semana. Regresemos con ustedes al estudio. Bueno, pues, Narciso, esto que estaba preguntando Alicia, de todos estos instrumentos en los cuales se puede potencializar el ahorro, se puede potencializar también el crédito, ¿hacia dónde nos está llevando como país? El tener la disponibilidad de recursos y tener instrumentos financieros como familias y como empresas nos ayuda a potenciar nuestro desarrollo. Es decir, si tú tienes un pequeño negocio y puedes producir un cierto número de productos, si tienes la disponibilidad de tener un financiamiento a través del cual te puedes hacer de más materia prima, de poder financiar el tiempo que te pagan tus clientes, puedes crecer. Si eres una familia que quieres adquirir una casa para que puedan vivir ahí tus hijos, si tienes una disponibilidad de crédito, puedes adquirir una casa y la puedes pagar a través del tiempo. Entonces, el financiamiento es un catalizador del desarrollo, y en el entorno en el que estamos ahorita, que están cambiando tanto las cosas en México con las grandes reformas que se hicieron en muchos sectores, es la reforma financiera y es este financiamiento lo que va a hacer que se vayan potenciando todas las demás reformas y que se potencie la calidad de la vida de todos nosotros. Y ahora también otra cosa, Narciso, que comenta, que tiene que ver con los consumidores, es hay más protección, hay más herramientas para elegir, para defender nuestros derechos, y eso también hace que la banca se ponga las pilas para atender mejor a sus clientes. ¿Por qué nos platicas de estas Sí, situaciones? claro. Por ejemplo, ahí tenemos ahora lo que se llama el Buró de Entidades Financieras. Así como los bancos tenían ese historial y en una relación de dos uno podía saber cómo se comportaba el otro, ahora ya las personas pueden ver en Internet cómo se comportan las instituciones financieras antes de contratar con ellos. Pero también a los intermediarios financieros no bancarios, ¿no? Correcto. O sea, hoy las famosas SOFIPOS, que el caso FICREA ha hecho que casi todo el mundo piense que son
FICREA, ¿no? Sí. O las uniones de crédito. ¿Esto por qué no nos cuentas? ¿También se regularon diferente? ¿Están efectivamente activando el crédito, el ahorro? Y el sector del crédito popular yo creo que es bien importante porque es un sector que atiende a una gran parte de la población, ¿no? Un porcentaje muy grande de los mexicanos. Señor Narciso, licenciado, dulce dama, caballero, ¿Cómo está usted? no me voy de vacaciones ni vengo de ellas. No. Me dijeron que había algunos ahorradores desesperados que había que ir a rescatar. Ay, Y les lo vas a único que echar- tenemos a la mano es este pescadito. ¿Qué podemos hacer cuando la gente se ilusiona con un futuro fulgurante y de repente, bolas, su dinero ha desaparecido? Quizás los bancos no son el problema. Hay otras instituciones en las que uno cree que el dinero está a salvo y de repente salen con que a Chuchita la bolsearon. ¿Qué podemos hacer? Ahí veo uno que necesita el rescate. El sector de ahorro y crédito popular, las cajas de ahorro, las sociedades financieras populares, las OFIPOS, atienden a un gran porcentaje de la población, atienden a 8 millones de mexicanos y les dan servicio en lugares... 8 millones. 8 millones de mexicanos y dan servicio en lugares donde no necesariamente hay la atención de la banca. Bueno, las instituciones no están exentas de fraude, ¿no? Ninguna institución Se está exenta, minimiza. pero a ver, un poco del punto de vista del sector de ahorro y crédito popular, un dato que es bien importante es que la cuenta promedio de los ahorradores del sector de ahorro y crédito popular es de 7 mil pesos. 7 Y el mil seguro pesos. de depósito cubre hasta aproximadamente 130 mil pesos. Yo le dije que no le metiera los 500,000 pesos que nos habíamos ganado. Entonces, Imagínese. Oiga, es ahorro y crédito popular. Pues yo soy bien popular. ¿Qué dónde? ¡Ay, especulento, desgraciado! ¡Regrésame el dinero! ¡Regrésame mi dinero! Lo único que puedo hacer es pegarle porque... ¿Me puede prestar usted una No. lana? No, ¿No? no soy usurera ni prestamista. ¿Usted? Vaya Bueno, al si no, banco. ahorita les pediremos al público que aclama la lucha libre. Licenciado, yo sé que ustedes no prestan. Pero ni modo. Chao. Oye, Narciso, ¿y hacia dónde va apuntando esta regulación después de estos escándalos, estas situaciones que ponen en riesgo y, bueno, dejaron a muchas personas sin sus recursos? ¿Hacia dónde estaría apuntando? a buscar las herramientas necesarias por parte de la autoridad para poder evitar, y habrá casos que no se puedan evitar, pero poder evitar de mejor manera que vuelva a Anticipar. suceder algo así. minimiza el fraude, ¿no? Para minimizarlo, lo importante es que verifiquen por un lado que sean sociedades autorizadas. Así es. Y sí es importante que todos sepamos cuál es el nivel del seguro de depósito que hay y que es posible que le vaya mal a la sociedad y que por lo tanto se está asumiendo cierto riesgo. Estos escándalos no ayudan, lo ahuyentan, y luego si no conoces bien, si no investigas, si no tienes un poco más de educación financiera, pues es imposible que se pueda armar esta pieza completa. Sí, tenemos que trabajar todos en conocer cuáles son las opciones que tenemos. Primero, que era, por eso me gustaban mucho, ahorita que platicábamos de todas estas opciones, que hay muchas opciones que ni siquiera nos imaginamos que están al alcance de nosotros y Oye, están al alcance de ¿Cómo nosotros. cuáles? Hay que echarle. Como el mercado de valores, como como CETES directo. Y son temas que es como sembrar un arbolito, perdón por la analogía, pero es, tú siembras un arbolito y lo vas regando, le vas aumentando el dinero que estás ahorrando ahí y lo vas viendo crecer. El dinero trabajando solo con los rendimientos, con los intereses en beneficio de uno. ¿El sistema financiero es sólido? En comparación con otros países tenemos un sistema financiero muy sólido. En absoluto, viéndolo bajo la lupa, tenemos un sistema que está ¿Qué, más nos que listo pusieron para... palomita o qué? Nos pusieron, hace poco nos acaba de evaluar el Comité Basilea, que es un comité que establece los estándares de cómo deben de ser regulados y supervisados los bancos. Nos acaban de dar la más alta calificación respecto de cómo está nuestro sistema O sea, sí, Cumplimos. estrellita, sí, ¿no? Estrellita. Y tenemos un sistema Está financiero bien, ¿no? Ya que sea además en la crisis y es importante decirlo, la crisis internacional que hubo en 2008, pues no sufrió las consecuencias que sufrieron otros sistemas Sí, financieros. no tuvimos crisis de hipotecas ni... Algo, pero, pero pues no del tampoco tamaño. quebró el sistema, pero no ¿no? del tamaño y no por las del mismas tamaño. razones. Ajá, y no quebró el sistema. Muchísimas gracias a Narciso Gracias, Campos, Narciso. el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por estar en esta billetera. Gracias, Narciso. Gracias. Muchas gracias. Fue muy padre el formato. ¿Y tú
con qué te quedas en la billetera esta vez? Que las pequeñas empresas y los usuarios, los consumidores, ya estamos beneficiándonos por los primeros síntomas. 8 puntos a la baja. Exacto, de la baja En en las tasas. tasas. Eso es el principio. Ujú. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Pues de que hay que sembrar hartos arbolitos, ¿eh? O sea, cuando empiezas a ahorrar desde chavalillo, o no importa que estés tan chavalillo, pero ahorras a largo plazo, tus posibilidades de independencia económica se multiplican. Finalmente la reforma financiera está hecha para eso también, para apoyar la competencia del sistema bancario, del sistema financiero en su conjunto, que haya más crédito, posibilidades de ahorro seguras y también que bajen las tasas. Pero nos toca a nosotros decidir dónde y cómo. Hoy podemos hacerlo. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches. Buenas noches.